este video vamos a definir lo que es la continuidad de una función en un punto. Una función f se dice que es continua en x igual a si se cumplen las tres condiciones siguientes. La primera, usualmente se dice que f de a exista, que lo que significa es que justamente x igual a sea parte del dominio de la función. En segundo lugar, que el límite cuando x tiende a ese a de la función también exista. Y recordamos que esto significa que ese límite es igual al número real. Y finalmente, la tercera condición lo que dice es que los dos valores que hemos obtenido anteriormente además tienen que ser iguales. Un primer ejemplo sencillo es considerar la función f de x igual a seno de x. Ya hemos visto anteriormente que el dominio de la función seno de x es el conjunto de todos los números reales y queremos determinar si esa función es continua en x igual a 0. Como el 0 es un número real, entonces significa que f de 0 existe. De hecho, nosotros sabemos que en este caso sería seno de 0 y esto es igual a 0. Ahora, también conocemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, en este caso sería el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x, que ya lo hemos demostrado antes, esto es igual a seno de 0 y esto es igual a 0, ¿ok? O sea, que de estas dos igualdades lo que obtenemos es que se cumple la primera condición de la definición, que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0, eso significa que este límite existe, se cumple la segunda condición de la definición y estos dos valores son iguales, por lo tanto se cumple la tercera condición. De esto podemos concluir entonces que la función seno de x es una función continua en x igual a 0. Acá se nos pregunta que si la función, que si es continua en x igual a 3 esta función. Entonces, ¿cuál es el dominio? Lo primero que tenemos que ver que el dominio de esta función f, como es una función racional, en este caso serían todos los números reales, excepto aquellos números reales que anulen el denominador. En este caso, todos los números reales excepto el menos 3. ¿Esto qué significa? Como el menos 3 no pertenece al dominio de la función, significa que f de menos 3 no está definido o no existe. Al no cumplir con la primera condición de la definición, entonces se tiene que esa función f no es continua en x igual a menos 3. En un segundo ejemplo, nos están preguntando que si en x igual a 0 es continua esta función que está acá. Ok, en primer lugar veamos, podemos hallar f de 0. Como la función está definida por tramos, aquí dice que la función es igual a 2x menos 1 para todos los x que son números reales negativos, mientras que es x cuadrado si x es mayor o igual que 0. Pero en este caso, pues entonces si x es mayor o igual que 0, nos dicen que x igual a 0 está incluido en su dominio y de hecho sería evaluado como 0 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos da 0. Eso quiere decir que f de 0 está definida. La siguiente sería calcular el límite cuando x tiende a 0 de esa función. Bien, ahora, como nuestra función está definida por tramos, a la derecha de 0 tengo un tramo y a la izquierda de 0 tenemos otro tramo, necesitamos obligatoriamente considerar los límites laterales. Es decir, necesitamos calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa función f de x, que en ese caso, cuando x tiende a 0 por la izquierda de 0 coincide con la función 2x menos 1. Eso es, como esto es un polinomio, ya sabemos que esto sería 2 por 0 menos 1. Es decir, que el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a menos 1. Y ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa misma función sería igual a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado porque coincide con esa función a la derecha. Y esto sería 0 al cuadrado, que esto sería igual a 0. Como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es diferente al límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, esto es lo que quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de esa función que nos están dando no existe. Y si no existe, entonces la función no es continua en dicho punto.